Que no nos confundan. No se dejen llevar por la marea como si estuviéramos en Hormuz, porque parece que Donald Trump nos quiere dictar el rumbo dependiendo de sus apetencias, como si pusiera una especie de imán en una brújula de los acontecimientos, ¿no? Ahora, el presidente de Estados Unidos dice que el estrecho de Hormuz está abierto y que todo el mundo estará feliz. ¿A qué se refiere con todo esto? ¿Por qué piensa que todo el mundo debe entrar en su juego, en esta especie de volatilidad, ¿no? Desde mi humilde punto de vista, estos cambios de rumbo se debe a que sus acciones le han retratado, que su operación Furia Épica ha sido un desastre épico, que decir que iba a hacer un bloqueo marítimo a Irán afectando a todo el mundo solo ha dejado en evidencia que se está quedando solo, al punto que incluso los vasallos europeos como Francia y el Reino Unido dicen que van a ayudar al tránsito de los buques después de que termine el conflicto. Bienvenidos al Zoom. Dice esa célebre frase, si la recuerdan, que solo sé que no sé nada. Y quizá eso es lo que nos quiere hacer creer Donald Trump, que la confusión sea nuestra hoja de ruta para llegarnos a un lugar que solo sabe él. Pero aquí vamos a aclarar todo de inmediato. Empezamos. China está muy feliz de que yo esté abriendo permanentemente el estrecho de Hormuz. Lo estoy haciendo por ellos y también por el mundo. Esta situación nunca volverá a repetirse. Han acordado no enviar armas a Irán. El presidente Xi me dará un gran abrazo cuando llegue allí dentro de unas semanas. Estamos trabajando juntos de forma inteligente y muy eficaz. ¿Acaso no es mejor que luchar? Pero recuerden, somos muy buenos luchando. Si tenemos que hacerlo, somos mucho mejores que nadie. Antes les he dicho que bienvenidos al Zoom, pero prácticamente hay que decir bienvenidos al show de Trump, ¿no? Al de su espectáculo, al de cada día. A cada hora nos quiere tener pendientes a todos, mantenernos un poco en vilo, vendiéndonos con su retórica sus grandes logros, ya lo han visto, cuando en realidad son penurias. Es lo que intenta tapar, porque este mensaje que ha escrito hace pocas horas tiene tantas interpretaciones como quiera usted darle o nosotros. ¿Por qué ahora citar a China? ¿Por qué hablar de Xi Jinping? Quizá porque no tiene una jugada ganadora y sabe lo que viene. Porque no tiene buenas cartas, como dice siempre, de cara a su eventual viaje que está previsto para los días 14 y 15 de mayo. ¿No? Me parece, cuanto menos sospechoso, que Trump suelte esta especie de bomba dialéctica sin ningún trasfondo, sin que haya nada detrás, porque el republicano no da puntadas sin hilo. Y yo creo que la intención está bastante clara, y es que quiere manejar los tiempos, porque precisamente eso es lo que tanto le falla para solucionar sus propios desaguisados. Sabe que la situación de Estados Unidos respecto a Irán es fatal, es un desastre. Sabe que Teherán le está poniendo entre la espada y la pared y necesita aire, necesita coger aire, necesita vender alguna cosa que le haga quedar como el clemente, el magnánimo, el todopoderoso, que le haga quedar como aquel que tiene el poder de hacer lo que quiera, abrir o cerrar. Atacar instalaciones civiles o decir que quiere la paz porque él es magnánimo. Pero la realidad es muy, muy diferente. La realidad es que el pulso que ha intentado echar a Teherán lo ha perdido de todas, como se suele decir en mi barrio. Y que abriendo ese frente con el conflicto, lo que está enseñando Estados Unidos son las costuras, como ya les he dicho, sus vergüenzas y la manera en la que se está quedando solo. Y que además, aquel que quería reducir a cenizas, al que quería llevar a la edad de piedra, lo recuerdan, es quien le está poniendo contra las cuerdas. Si Estados Unidos, con su actitud agresiva y terrorista, continúa con sus acciones ilegales de bloqueo marítimo en la región y sigue representando una amenaza para la seguridad de los buques mercantes y petroleros iraníes, estas medidas estadounidenses podrían significar una violación del alto el fuego. Porque aquí hay que dejar clara una cosa. Quien ha puesto en entredicho la seguridad en el estrecho de Hormuz y ha llevado la inestabilidad no es otro que Estados Unidos. Porque el paso por esa vía siempre ha estado garantizado para todos los países. Y por eso hablar ahora de cierre, de bloqueos o de aperturas es una soberana incongruencia por parte de Estados Unidos, que lo que ha hecho es poner a todo el mundo en una situación de riesgo y de dependencia. Irán siempre ha procurado garantizar el paso seguro por esta vía estratégica. Cualquier amenaza a la seguridad de la región tendrá consecuencias de gran alcance para el comercio mundial. Irán está plenamente preparado para responder a cualquier escenario en el marco de la defensa de nuestros intereses nacionales. Momento ahora de repasar cuáles son nuestras cuentas en las redes sociales antes de ir al debate y al análisis. Ya saben que estamos muy activos en nuestra cuenta de Telegram. También ya saben que lo pueden hacer a través de código QR para aumentar nuestra comunidad, para enterarse de nuestras novedades. Que lo que quieren es seguirme a mí o al programa en nuestra cuenta de X, pues también tienen este código QR para poder seguirnos, para postear, para comentar. Si se han perdido alguno de nuestros programas, o de Zoom, o del Zoom Plus, lo tienen muy fácil. Entran en la página web de actualidad.rt.com,
de RT en español, se meten en la sección de programas y miran el Zoom y el Zoom Plus. ¿Me he perdido esta? No hay problema. Pueden darle a la reproducción. Ahora sí, vamos directos al análisis, que tenemos mucho de lo que hablar. Venga conmigo. Como les digo, vamos de inmediato a repasar y ver qué es lo que tenemos encima de la mesa, porque a cada hora se está cambiando, ¿no? Las noticias. Parece que Donald Trump, cuando se despierta, es una especie de maremoto, ¿no? Nunca mejor dicho, si hablamos del estrecho de Hormuz. Tengo el placer de poder hablar con dos analistas que saben y mucho de cuál es la situación que tenemos ahora mismo entre manos. Cuento con Margarita Cadavid, profesora especializada en asuntos de Oriente Medio, y con Tadeo Castiglione, experto en relaciones internacionales y editor de PIA Global. Tadeo, Margarita, muchísimas gracias por estar conmigo en el Zoom. Tadeo, empiezo por ti. ¿Cómo interpretar estas palabras de Donald Trump? A nosotros, al menos en la redacción del Zoom, nos ha dejado estupefactos. Hay que darle el favor a China. Es que está intentando tapar lo que ha sido un fracaso. ¿Cómo lo interpretas tú? Bien, primero que nada creo que hay que tener en claro que cuando hablamos de Donald Trump estamos hablando de la contradicción en persona. Algo que nos llama la atención es cómo de manera constante dice, se desdice, hace y deshace a su propio gusto, no siguiendo ningún ritmo lógico o estratégico desde el punto de vista tanto operacional como geoestratégico. Entonces, todo eso nos deja muchas dudas. Ahora bien, las publicaciones recientes en torno a China y de tirarle flores a Xi Jinping, recordemos que está, como bien explicabas en el informe, muy entremetido con respecto a la cumbre, al viaje que va a hacer Donald Trump a Beijing, y que recordemos que esta cumbre ya fue postergada 2 veces, una en marzo, otra en abril, ahora la va a hacer en mayo si es que se realiza. Y todo esto nos habla de un Donald Trump que está desesperado para mostrar algún resultado a nivel internacional geopolítico, y a la misma vez tratar de condicionar a China de alguna manera para que entre en un tipo de debate y deje su rol protagónico a favor de la paz y a favor de la resolución del conflicto, que China, por cierto, ha sido muy preponderante. Y esto también tiene que ver con el anuncio del ministro de Defensa chino hace unas horas, diciendo de que los buques chinos entran y circulan por Hormuz sin ninguna autorización. Claro. Y mucho menos de Estados Unidos. Es que a mí es lo que ha dicho Tadeo, Margarita, no sé, a mí me parece la contradicción en persona. Hace unas horas está diciendo que no va a pasar absolutamente ningún buque, después tenemos la notificación de que han pasado 2, incluso con la señal del radar, etcétera, etcétera. Primero dice Donald Trump que ha cerrado el estrecho de Hormuz, cuando realmente no es un cierre, sino que ha intentado bloquear a Irán. Y estamos viendo que Irán está haciendo y deshaciendo de la manera que quiere, y sobre todo llevando la seguridad a esa vía, ¿no? Marítima, porque yo creo que el que ha llevado la inestabilidad es Donald Trump, con sus amenazas y con su política represiva. Sí, efectivamente, de acuerdo con Tadeo, vemos a un Donald Trump que esto se le ha ido de las manos, que entre otras cosas lo que nosotros podemos percibir es que quien tiene el sartén por el mango, como decimos aquí en mi país, es precisamente Irán. El solo hecho que la base de la negociación del cese al fuego que se está planteando desde Pakistán desde el viernes pasado sea la propuesta de Irán nos muestra eso, un Trump que está debilitado y que va haciendo una serie de cambios en sus estrategias que va como a la deriva, como ustedes bien lo decían. ¿En qué sentido? Lo primero es lo de China tiene que ver, claro, con un elemento, y es que él quiere involucrar a China, pero fíjense que hay ese doble discurso que él siempre maneja. Por un lado dice que China no le puede vender armas a Irán, hay una prohibición de que le venda armas a Irán y que cualquier país que lo haga va a sufrir las consecuencias, y por el otro que él magnánimamente va a abrir el estrecho de Hormuz. La realidad del estrecho es la siguiente, y eso ha quedado clarísimo en todo este proceso y en todo este conflicto. Es el estrecho de Hormuz, aunque es un estrecho que está controlado por Omán, Emiratos Árabes e Irán, quien controla el estrecho porque tiene la estrategia naval en ese punto es Irán. E Irán ha dejado desde el 28 de febrero que se inició esto, el petróleo iraní ha salido por el estrecho sin ningún problema, al igual que los de otros buques. Las navieras están asustadas por el tema, y efectivamente cuando Trump dice voy a hacer un bloqueo al bloqueo, efectivamente estaba hablando de un bloqueo naval al estilo Cuba para impedir la entrada y salida de cosas y de elementos básicos a Irán. Entonces es como si se hubiera hecho una especie de desbloqueo al bloqueo que él mismo se había impuesto, ¿no, Margarita? Claro,
Y nunca sucedió. Es decir, Trump ha planteado unos escenarios posibles frente al estrecho, pero la realidad en el terreno es que quien ha controlado todo este tiempo el estrecho es precisamente Irán, que es quien siempre lo ha controlado, porque es el que tiene su estrategia naval ahí metida en ese Ujú. estrecho y es el que tiene la fuerza militar ahí. Hoy, Entonces, efectivamente, Trump está perdiendo la guerra y lo vemos cada vez más, digamos, errático en sus declaraciones, porque quiere mostrar un triunfalismo que es claro, es que inexistente. una cosa es la retórica de guerra, es decir, el relato que tú quieras intentar vender o que te compren el relato, porque ahora mismo la situación en Estados Unidos, Tadeo, es muy complicada para Donald Trump. Dentro incluso del Partido Republicano, que yo creo que incluso en esta Semana Santa no han debido volver muy contentos de vacaciones los senadores, los congresistas, porque están viendo qué es lo que está sucediendo con este conflicto y si le van a tener que parar los propios pies a su presidente, ¿no? Es decir, una cosa es el relato, una cosa es el dicho y otra es el hecho de lo que está sucediendo en Hormuz, Tadeo. Totalmente. Hay un dicho aquí en Argentina que lo decía el general Juan Domingo Perón, que la única verdad es la realidad. Y la realidad es lo que nos muestra hacia dónde siguen y cómo se van acomodando todos los diferentes escenarios. Tenemos un Estados Unidos que verdaderamente está muy convulso. Donald Trump no únicamente no ha logrado ningún resultado a nivel internacional. Dígase, no frenó la guerra en Ucrania, dijo que no se iba a meter en ninguna guerra y agreda a Irán 2 veces en menos de un año. Y más allá de todo su escenario internacional tan complejo y tan paupérrimo, a nivel interno la situación es aún peor. Inflación que sigue escalando en Estados Unidos, desempleo, las problemáticas sociales. Y ahora sumado también este conflicto con el Papa, que también erosiona su base electoral del Partido Como Republicano se suele en decir, un año como se suele decir, con la Iglesia hemos topado, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Totalmente. Y para el como en un año electoral, Donald Trump no ha dejado en ningún sector sin insultar, sin afectar en lo que lleva de su gobierno. Y esto lógicamente va a tener resultados. Ahora bien, la pregunta que nos tenemos que hacer es hasta qué momento el Pentágono, el Estado profundo de Estados Unidos, va a permitir que Donald Trump se maneje con la impunidad que se está manejando, sabiendo el daño estratégico que le está haciendo a Estados Unidos interno y externo. Entonces, hay muchas planeaciones de décadas que Estados Unidos ha perdido por seguir una política totalmente Eh, irracional de Donald Trump que depende del Estado de a, Israel y no tanto de las decisiones propias de los intereses de A mí Washington. me está llamando mucho la atención que una cosa son los titulares, es decir, lo que pueda publicar Donald Trump y lo que nos pueda decir y con lo que puedan abrir con distintas píldoras en algunos medios de comunicación. Y otra cosa es lo que hay detrás, porque detrás tenemos la seriedad de unas conversaciones. Las conversaciones habrá que ver si se fía realmente Irán de un gobierno que ya hemos visto que le ha apuñalado por la espalda hace prácticamente unos 40 días, un poco más. ¿Cuáles son los movimientos que está habiendo entre distintos países? Vemos Emiratos Árabes Unidos incluso con China. Estamos viendo las negociaciones entre Israel, Líbano, etcétera, etcétera. Es decir, hay mucho movimiento que quizá nos está viendo y nos puede llevar a qué escenario, Margarita. ¿Cómo lo ves tú? Pues básicamente yo creo que en la base de la negociación del plan que presenta Irán están esos puntos. Uno de los puntos tiene que ver con precisamente lo que está haciendo Israel, porque el cese al fuego incluye también lo que está haciendo Israel en el Líbano. Ujú. Entonces, mientras tenemos dos objetivos que son completamente diferentes entre la agenda que tiene Donald Trump y la agenda que tiene el señor Netanyahu, nosotros vemos un Netanyahu que quiere debilitar completamente el eje de la resistencia y a Irán, cosa que se le ha ido también de las manos a Netanyahu, aunque no lo parezca. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo en este momento es consolidando y cohesionando el apoyo de la población hacia aquellos que le hacen frente a los ataques constantes de Netanyahu. Eso por un lado. El tema del estrecho de Hormuz es un tema económico que le genera pérdidas también a los países, porque es que no nos podemos olvidar que por el estrecho no solamente sale, estamos hablando sí del 20% del petróleo mundial, pero estamos hablando de un poco más del 60% del petróleo que sale de los países productores del Golfo. Ujú. Es decir, por ahí sale el petróleo de Emiratos Árabes, una parte del petróleo de Arabia Saudita y de otros países como Qatar que están ahí en la zona, el mismo Kuwait. Entonces ellos se ven afectados por este tipo, por esta dinámica y efectivamente a ellos les conviene
viene una negociación. Y hay un ganador, yo diría que hay un real ganador en todo esto, a pesar de todo lo que esté diciendo Donald Trump desde la narrativa, como lo decía mi colega, y es que el gran ganador de todo esto es el Estado iraní, en términos de que no solamente logró superar las crisis internas que tenía gracias a este enemigo externo que se le presenta, aliado con un enemigo histórico de la población iraní de Irán, que es Israel, y efectivamente con una guardia revolucionaria que ha sabido también manejar desde lo discursivo y desde las contestaciones que le da el presidente Trump en todos sus trinos, podríamos llamarlo así a la antigua, porque ha sido muy sensato en las respuestas y ha sido muy claro en las respuestas. Inclusive apoya al Papa y digamos, se alinea al Papa y dice pues que es el colmo lo que está haciendo Donald Trump. A mí me parece que lo que nos ha llevado esta guerra o esta incursión, esta agresión unilateral de Estados Unidos, avalada desde luego por Israel, a mí me lleva a pensar en la novela, ¿no?, de 100 años de soledad. Es decir, ¿quién se está quedando solo, en este caso, Tadeo, en la región? Porque es decir, si yo fuera Arabia Saudí, si yo fuera un colaborador o una de las monarquías del Golfo y estoy viendo que el programa, el paraguas de seguridad que se supone que teníamos se ha destruido, nos estamos viendo cómo se nos está afectando la salida o no de nuestro petróleo. Estamos viendo que Irán no ha sido arrodillado, sino que ni mucho menos se ha cohesionado más e Irán está más fuerte que nunca. Entonces, yo estoy viendo a un Estados Unidos y a un Israel que están más solos. Incluso aliados, decía yo antes, vasallos, como Francia y Reino Unido, dicen, oiga, que nosotros tenemos un programa en el que Estados Unidos no va a entrar para escoltar a los buques. Es decir, se está quedando más solo que la una, Tadeo. Totalmente, incluso imagínate cómo es el escenario, Javier, que hasta países de Asia como Filipinas estuvieron negociando con Irán para que sus buques puedan circular por el Golfo Pérsico sin ningún problema. Estamos totalmente delante de un escenario de cambio de era, de cambio de placa tectónica regional, y creo que los países del Golfo tienen que empezar a entender quién verdaderamente es una amenaza en la región. Irán, desde el principio de esta guerra impuesta, dejó en claro de que sus ataques no eran en contra de los países de la región, los cuales son sus hermanos, sino en contra del colonialismo que está infringiendo un afecto a la soberanía de esos países. Tadeo, perdona que te interrumpa. También, sí. Incluso Irán había mostrado esa mano abierta, esa mano tendida a los países de la región, diciendo es la hora de que estemos más unidos que nunca frente al que es realmente nuestro enemigo. Y es el enemigo de todos, ¿no? Con una especie de colonialismo, que es lo que estás diciendo tú, Tadeo. Totalmente, y sumado también a que las garantías del petrodólar, que fue la hegemonía norteamericana a nivel financiero, a nivel internacional, llegó a su fin porque uno de los baluartes era la garantía de seguridad y de libre circulación. No hay libre circulación por Hormuz del petróleo de estos países, y la seguridad que pretendía dar Estados Unidos, bueno, fue paupérrima, la nada misma, y poniendo en riesgo incluso a las mismas monarquías. Entonces, todos estos países están comenzando a tejer un nuevo aspectos de relaciones internacionales, principalmente con la Federación Rusa y con la República Popular China, teniendo en cuenta que incluso la paz que se llegó hace un par de años entre Arabia Saudí y Irán fue mediado por China. Entonces, creo que hay una gran recuperación del rol estratégico de la diplomacia china a nivel regional, al igual de Pakistán, que es la superpotencia nuclear del mundo islámico, que está jugando un rol sumamente interesante, y en estas horas con una visita del comandante del ejército pakistaní visitando Irán, mientras que el primer ministro Sharif está en Arabia Saudí. Entonces vemos que hay un juego alternativo muy amplio de una nueva realidad global en los cuales Estados Unidos queda desconectado, pero por sus propios errores estratégicos. Recordemos que todo esto es una seguidilla de errores. Y sobre todo, ¿qué vamos a tener ahora? Porque estos cambios de rumbo, yo creo que lo que hacen es que dejan tanto a los aliados como, ya no puedo decir a los rivales, los dejan un poco en fuera de juego, ¿no? Como se suele decir en el fútbol, Margarita. Es decir, que no se puede esperar de unas conversaciones en las que primero Estados Unidos quería imponer esos 15 puntos, después ha tenido que tragar con los 10 de Irán porque no va a transigir. Después nos está hablando del arma, nos olvidamos de los otros puntos, solo se habla ahora del uranio. ¿Qué es lo que nos puede esperar en estos días de negociaciones? ¿Qué es lo que crees tú? Quizá Trump vaya a jugar otra baza, a apretar más las tuercas para que se lleven las negociaciones a su terreno, pero yo no le veo con potestad para hacerlo, ¿eh?
No, yo creo que aquí hay dos elementos que hay que tener en cuenta. El primero es que evidentemente Estados Unidos y Trump se han puesto en evidencia. Es decir, lo que hemos visto es una disminución de las capacidades y de su capacidad de influencia. Porque es que uno puede tener una gran capacidad militar, uno puede tener, y eso le ha pasado a Estados Unidos. Entonces, en esa parte está diezmado. No es un aliado confiable para sus antiguos amigos del entorno. Ya no se muestra como ese aliado confiable, la Unión Europea ya no lo va así y se va quedando cada vez más solo. Y en cuanto a la negociación, es probable que el cese al fuego se mantenga las 2 semanas, pero lo cierto es que esto no nos va a llevar a una paz, porque lo que sí ha hecho Estados Unidos es que el tema nuclear para Irán ya no esté sobre la mesa. Es decir, para Irán es claro en este momento que lo único que no puede ser negociable para él es ese programa nuclear y el enriquecimiento de uranio. Ahora mismo lo que tenemos encima de la mesa es si todo el mundo está hablando de unas negociaciones, de una posible o eventual paz, de una especie de normalización de Hormuz, pero lo que sí que estamos viendo, y yo no me fiaría, tendría la mosca detrás de la oreja, es esa acumulación de tropas que está haciendo Estados Unidos. Esto no puede ser el querer coger una bocanada de aire y después intentar asestar un golpe a Irán. Tadeo, te pregunto a ti primero brevemente y después a Margarita. ¿Qué piensas? Bien, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica dijo que en todo momento mantiene el dedo sobre el gatillo, dando la imagen de que no se va a fiar en Estados Unidos, que ya han negociado anteriormente, incluso el ataque rastrero a traición del 28 de febrero se daba en mesa de negociaciones en Ginebra. Sería, imaginémonos qué confianza puede haber en los Estados Unidos. Y eso lo dijo muy bien el jefe del Parlamento iraní, el presidente del Parlamento iraní, Kalibaf, diciendo que Irán propuso toda la resolución de paz, no para Irán, para toda la región, y que ahora queda Estados Unidos ganarse la confianza de Irán nuevamente después de, bueno, toda la acción constante de idas y vueltas. Recordemos que incluso en la mesa de negociación en Pakistán hubieron avances y luego con una llamada de teléfono se vuelve todo para atrás. Un escenario que también hemos visto anteriormente en Ucrania, donde parece que hay otros intereses detrás y bueno, este despliegue militar nos da a entender de que Estados Unidos tampoco abandona la opción militar, claro, lo cual sería aún más trágico que lo que ya fue en el primer mes de conflicto. Al final a mí me parece que esto es una especie, brevemente, Margarita, de huida hacia adelante, porque en ese incluso mensaje de Trump, diciendo, bueno, soy magnánimo, voy a abrirlo todo por el bien del mundo y por el bien de China, termina diciendo, cuidado que nosotros podemos luchar y lo hacemos mejor que nadie. Oigan, ¿qué quedamos? Blanco, negro, porque damos una de cal y una de arena. ¿Qué esperar, ¿no? en estos días? Brevemente, 30 segundos, Margarita. Yo creo que evidentemente las dos cartas están sobre la mesa, es decir, es probable, altamente probable que las negociaciones se estén dando porque Estados Unidos lo que está intentando es ganar tiempo, conseguir aliados que no le ha sido fácil, pero efectivamente la única salida que le queda, si no es la negociación, ya es poner las botas en tierra. Y eso sería porque tendría que empezar a controlar la isla de Yark o tendría que empezar él a controlar, a escoltar los barcos que entran y salen del estrecho para poder asegurar esto, asegurarse de que no vaya a haber ataques con drones y esto iría en contravía de todo lo que Trump prometió. Él no quería guerras largas en el Medio Oriente y esta guerra que iba para 5 semanas ya va en 7 y en este momento las negociaciones están, como se dice, en la cancha de Irán. Entonces yo creo que Estados Unidos no la va a tener fácil para sacar la cabeza, como se dice, de donde la metió. Trump está en este momento en un dilema muy fuerte y esto va a tener un impacto, por supuesto, en las próximas elecciones para el Partido Republicano. Un dilema que tiene Trump y el que también tiene Israel, porque la verdad es que ninguna de los dos agentes es que sea muy de fiar, sobre todo a tenor de lo que hemos visto durante todas estas últimas semanas. Tadeo, Margarita, muchísimas gracias de verdad por haber estado conmigo en el Zoom, en este programa que era tan importante para nosotros. Os mando un abrazo fortísimo. Muchas gracias. Bueno, voy a terminar el programa de hoy con un par de pensamientos en voz alta que les quería compartir, a ver qué opinan. Estados Unidos, para mí, ya se ha convertido en el peligro número 1 del mundo. Vende promesas a Irán, dice que le puede convertir en un país próspero, que le va a tratar como un país normal. ¿País normal? ¿Por qué utiliza esa retórica? Como si estuviera en la disposición de dar lecciones, de hacerlo, cuando Estados Unidos ya en la región ni está ni se le espera. ¿Cómo va a hacer próspero Irán si ni tan siquiera Estados Unidos está avanzando? Si estamos ante una potencia claramente en decadencia, si estamos ante alguien que no puede salvarse a sí mismo y que necesita la guerra, y que ha salido por la puerta de atrás precisamente de este conflicto al que le han obligado a ir, Israel.
Así que vamos a ser serios. Estados Unidos es quien está poniendo al mundo hoy en día en alerta. Es quien tiene al mundo en vilo, sea en Hormuz o donde sea. Porque mientras intenta presionar a Irán, lo único que hace es subir la tensión en una región, yo creo, logrando un estrés generalizado de todo el mundo. Estrés comercial, estrés económico, político, bélico. Y siempre va a echar la culpa a otro. Pero el verdadero causante, y no se nos debe olvidar de esta situación, no es otro que Estados Unidos. Un Estados Unidos que se está viendo superado en cada frente que está intentando abrir. Y con Irán ha pinchado en hueso. Nosotros nos marchamos, ya saben dónde estoy. Escríbanme. Chao.